la problemática, no la que le pueden contar a ellos, sino que la han pasado en su momento. Congresista. Gracias, presidenta, gracias, señor de la Fiscalía. Dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en la carretera, la Panamericana Sur, el domingo de regreso, hay un accidente, una persona a mitad de la pista atropellada, 3, 4 horas, 5 horas, el tráfico parado, desviado, porque no hay fiscal. Y lo segundo, como una cuestión de anécdota, porque se les debió ocurrir, ya sea uno o el otro, en la época de Gladys Echaíz y el general Otto Gigovich, que era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, yo gestioné una reunión entre ellos, porque los terroristas levantan sus cadáveres y los llevan y los entierran en fosas comunes, y el día siguiente, después de no sé cuántos años, las Fuerzas Armadas mataron a toda esta gente y los enterraron juntos. Nadie sabe la verdad de eso, porque nunca la vamos a saber. En cambio, los terroristas se los recogen y los llevan en fosas comunes. Las Fuerzas Armadas no pueden recoger sus cadáveres, no podían recoger sus cadáveres, no los podían tocar, porque tenía que haber un fiscal. Se hizo una reunión entre ellos dos, para que la Fiscalía, para que las Fuerzas Armadas le expliquen al fiscal, la fiscal en este caso le dice Chaís, cómo era el trámite, explicarles. Y la Fiscalía explicarles cuál era el trámite de parte de ellos. Entonces trabajaron en conjunto y ahora se lleva, porque hasta ahora hay que levantar cualquier cadáver con un fiscal, pero ya están entendidos. Esas iniciativas tenemos que tenerlas todas de todas partes. No es, tenemos que esperar, sino es sentarse a trabajar, todos, todo el mundo es sentarse, ¿en qué cosa estoy yo, qué cosa hago? Empezar a producir, no produce con lápiz y papel, con la cabeza y lo pasa en lápiz y papel. Lo cuento como una anécdota porque hoy día se aplica. Antes no, cuando usted habla que hay que trabajar juntos, de eso se trata. En la comisaría, más allá de un juez de paz, para una cuestión de pegalones, nada. Y la Fiscalía tiene sus propias vergüenzas también. Lo que ha hecho la Fiscalía con los violadores, pegalones, se han portado pésimo. El papelón del señor Chávarri el día 31 ha sido realmente de terror, inaceptable. Como hizo una barbaridad así entre ellos y medianoche, inaceptable conducta, ¿no? Gracias. Para que continúe, doctor. Justamente por eso es el nuevo modelo. Al haber fiscales supremos, por ejemplo, de crimen organizado, ese fiscal supremo va a tener esa actitud proactiva trabajando directamente con el general director de la DIMINCRI. Ya no va a haber, como ocurre en la práctica, cualquier requerimiento de carácter fiscal que se pueda hacer complicado, de coordinación, no algo de repente que no lo amerite, hay que ir vía Ministerio del Interior con el fiscal de la Nación. Eso obviamente es una burocracia que ha traído una serie de dificultades. Bueno, es que lo que pasa es que esas atribuciones de dirección y gestión no la tenían la Fiscalía Supremas, eran organismos dictaminadores y todo se cargaba al fiscal de la Nación. Ahora eso, que antes era responsabilidad de él, ha bajado a sus fiscales supremos. O sea, los fiscales supremos se convierten en los gerentes operativos y el gerente central sería el fiscal de la Nación, para citar un ejemplo de repente muy general, ¿no? Entonces, ahora todo es fiscal de la Nación, eso es inaceptable, eso no es gestión. Eso no se puede planificar así. Adicional que el fiscal de la Nación tiene atribuciones propias de investigación. O sea, imagínese usted la complejidad. Entonces, se ha visto... Entonces, lo que queremos es que esto se distribuya. Igual, los presidentes de junta y fiscales superiores hacen lo propio con los fiscales de la especialidad en su distrito fiscal, pero en coordinación y reunión permanente con el fiscal supremo de la especialidad. Yo creo que eso es muy constructivo y saludable. Es por eso que cuando se presentó el proyecto del Ministerio de Justicia respecto a reestructurar la ley orgánica en cuanto al número de fiscalías, nosotros le solicitamos a la señora presidenta que se vea conjuntamente con la propuesta de nueva estructura del Ministerio Público, no para no entrar en contradicciones. El proyecto obviamente era un proyecto moderno, recogía la gestión y gerencia, era un proyecto corto relativamente, pero vinculado a la Fiscalía Anticorrupción y demás.
lo cual era una fiscalía bastante grande con muchas actividades. Nosotros recogemos lo mismo, pero con una estructura que consideramos más técnica y realista. Entonces sería bueno que esos proyectos se vean, el de la ley orgánica y el propuesto por el Ministerio de Justicia, en forma conjunta para no entrar en contradicciones que consideramos no son convenientes. El otro temita, sí, es un tema bastante polémico que ha mencionado... ¿Me permite una interrupción muy puntual, por favor? Congresista de Mayo. Gracias, Presidenta. Sí, antes de que usted pase al tercer tema, que creo es el último que quería desarrollar, cuando uno ve el Ministerio Público y dice hay que crear más fiscalías, hay que ver un poco la caracterización de cada distrito judicial. Entonces, me parece bien que haya un mayor número de fiscalías en la medida que los recursos lo permiten, pero también la tipología de cada dependencia del Ministerio Público. Se me hace que en Arequipa nosotros hemos pedido fiscalía por el tema del turismo, somos la segunda región, ya merita. En el caso de Madre de Dios tendrá que ver con temas ambientales y esa es la naturaleza. Me parece muy interesante la propuesta que usted hace de desconcentrar el tema supremo, la segunda instancia, que para algunos es la tercera, pero eso también tiene que ver con una clasificación de los tipos penales. Por ejemplo, en el tema de desalojo, nosotros hemos presentado un proyecto de ley ante esta comisión, que espero se pueda dictaminar antes de que deje de ser congresista, que dice que yo soy un inquilino, no pago, y bueno, lo ve el juez mixto y en segunda va a la Suprema. Y se premia al mal inquilino y por supuesto se extiende. Pero ¿qué pasa si por cuantía, como dice mi proyecto de ley, hasta un determinado monto vuelve a los jueces de paz letrados, gracias, y es en la segunda instancia que lo ves los juzgados mixtos? Entonces, la reforma del sistema no solamente es, y bien lo dice usted, un tema de gestión de recursos jurisdiccionales, de recursos operativos, humanos, que es un conjunto de cosas, sino que tiene que ir alineado con que las causas de los justiciables tengan un criterio de eficiencia en el recurso tiempo. Y eso tiene que ir de la mano, o sea, no se puede desvincular, bueno, vamos a hacer una reforma del sistema del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero no van vinculados a los tipos más sensibles que generan carga procesal, y ahí se podría hacer una tabulación. ¿Por qué van más las personas al Poder Judicial? ¿Cuáles son los que generan mayor carga? ¿Por qué tenemos expedientes que no pueden ver la justicia y no es una justicia vista, sino es una justicia ciega? Entonces, Presidenta, yo creo que tiene que haber un criterio en esta reorganización de tipología de cara a la naturaleza, la caracterización de cada distrito judicial. Dijo algo interesante la doctora Barrios cuando estuvo hace algunos días, hace 2 semanas en el Congreso. Habíamos presentado un proyecto para las cámaras GESEL. Y que cada distrito judicial, cada distrito fiscal debía tener una cámara GESEL para erradicar un tema de violencia y la indemnidad sexual. ¿Y qué planteó la doctora Barrios, Presidenta? Que los recursos del país no dan para tener una cámara GESEL. Entonces hagamos una itinerante. Bajo esa lógica, si no podemos tener salas supremas para el oriente, para el sur, podríamos tener una itinerante que con el mismo criterio pudiera vincular a todo el país. Y quiero terminar con lo siguiente. ¿Cuántas de las instituciones acá tienen consejos consultivos? Yo me imagino que todas. Consejo consultivo para el Tribunal Constitucional, para la Contraloría General de la República, para el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo vinculamos los productos de los consejos consultivos con nuestra gestión? Tiene que haber un mecanismo idóneo. No sé si porcentual, no sé si por producto, no sé si porque va en la visión multianual de mi entidad, es que yo acojo los aportes de los consejos consultivos. Pero, Presidenta, creo que es algo que tenemos que regular. El aporte vinculante, que el consejo consultivo deje de ser consultivo, sino que pase a ser más vinculante. Y creo que es importante lo que usted también decía, que hay que tener un perfil. Había una lectura de Harvard que decía médico o gerente respecto a la administración de una entidad sanitaria, que es la gran disyuntiva. ¿Quién tiene que administrar? ¿Lo conoce mejor un juez, un fiscal, o lo conoce un gerente de recursos humanos, de organizaciones? Yo creo que hay que desarrollar perfiles.
y perfiles completos. Ya los tenemos en la administración, no es nada nuevo, el cuadro de asignación de personal, el MOF, el ROP, tenemos 1000 instrumentos de gestión. Pero eso tiene que tener vigencia también para los cargos de dirección que tienen mayor jerarquía y capacidades resolutivos en la Administración de Justicia. Creo que eso es algo que tenemos que vincular. Le agradezco la interrupción, lo dejo terminar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. El otro tema Luna. que se trató por el doctor Castañeda, que es un tema muy interesante y polémico, debo de admitirlo, y con una posición diferente de parte del Ministerio Público, es la Autoridad de Integridad y Control, ¿no? El diseño que se propone es un diseño donde está al frente tanto quien lidera como los titulares de las gerencias regionales, que lo conformarían a cargo de personas que no son magistrados, ¿no? Eso nosotros consideramos de que no es lo más adecuado, porque esas personas van a tomar decisiones. Podrán proponer que los acompañen en su gestión, porque la propuesta es ese. Ellos solicitan, quiero que me acompañen tales magistrados y en tal cantidad. Los que les deja un margen de discrecionalidad de acuerdo al proyecto y, bueno, sí, los escucho, pero quien resuelve soy yo. Entonces, nuestra preocupación es esa, ¿no? El quehacer fiscal, el quehacer judicial tiene su realidad propia, tiene su problemática propia. Entonces, que alguien que no sea fiscal o juez evalúe y califique esa conducta, creo que no lo haría con la misma propiedad que lo haga un magistrado. El problema de que un momentito, tú cuando regresas después a tu función jurisdiccional y ya has estado sancionando a colegas, puedes tener problemas. Se conversó acá también en esa oportunidad lo que ha planteado en la ley orgánica el Ministerio Público, ¿qué cosa es? Rotación. O sea, los integrantes de estas oficinas, llámese oficinas distritales, de control interno, sean rotados, o sea, no sean magistrados. Obviamente, si yo dejo que los magistrados que han postulado al distrito fiscal de Piura, son nombrados en Piura, ellos mismos hagan su control de sus colegas, obviamente, es entendible que puede haber lo que ocurre, lo que manifiesta el doctor, pero si yo los roto, entonces ya cambia la cosa, la itinerancia que se mencionaba, eso es lo saludable. Entonces, quien va a controlar la conducta del juez o del fiscal de Piura no va a ser un fiscal piurano, o sea, nombrado para Piura, sino va a ser uno de Lima, uno del Callao, en fin, de lo que se ponga. Donde no tiene ningún compromiso, no tiene que solidarizarse ni nada, pero sí va a evaluar con la objetividad y la experiencia de un magistrado la conducta de otro magistrado. Eso es lo que no queremos perder. Y adicional, la participación ciudadana, yo creo que ese es el kit del asunto. O sea, las personas cuando cuestionan de que los magistrados no pueden ellos mismos hacerse la investigación por denuncias, es que se protegen, dice. Muy bien. Entonces, hemos propuesto también en la ley, como le señalamos a la señora presidencia, un sistema de audiencias públicas. El fiscal supremo de control interno, su trabajo es recorrer todo el país los años, 2, 3 años que esté de gestión. Él no va a trabajar en ningún escritorio. Recorriendo y haciendo audiencias públicas, escuchando a los justiciables, se quedará 4 o 5 días, no como una visita de rayo que es ahora que va y regreso, no. Va a ir, se quedará los 3 días, si es necesario los 4 días, va a escuchar al justiciable, pedir el descargo correspondiente al magistrado y los documentos que sustenten de poder resolverse el asunto y se resuelve. ¿Usted cree que la Administración de Justicia no cambiaría en cuanto a procedimientos de aceptación de la colectividad? Estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque ven que el problema se está solucionando en el momento por una autoridad que está llamando la atención o corrigiendo lo mal que actuó otra autoridad de su especialidad. Entonces, yo creo que eso es importante. Y solucionaría también el problema de las prescripciones, porque es cierto, hay muchos casos que se han denunciado, están ahí en la congeladora, pasan 5 años y no se tramitan y prescriben. ¿Estamos de acuerdo? Mejoremos. O sea, hay otras vías menos gravosas, como llaman los entendidos, y más
garantes de la independencia. Y este es un tema no del Ministerio Público, hay un estatuto del juez iberoamericano que dice eso. Una de las garantías de la independencia es que los órganos de control tienen que estar dentro de la institución. Eso no significa que por el hecho de estar dentro de la institución tiene que ser corrupto o tiene que favorecer, disculpen, eso es falaz. El hecho que haya habido problemas demuestra que hay que corregir el sistema, pero no podemos por eso decir que no hay jueces supremos ni fiscales supremos que tengan competencia ética, moral y profesional para poder auditar a los colegas que han actuado mal, ¿no? Eso quiero que quede claro, porque aparentemente no seríamos idóneos para hacer ese trabajo a cabalidad. Congresista Alcorta. Una pregunta al señor Javier Gonzalo Luna García. ¿Y por qué no han hecho eso? ¿Por qué no han hecho su trabajo? Era en las narices de todos nosotros los casos de corrupción, hemos visto en la Fiscalía, con procesos de la gente de la calle, del pueblo. No estamos hablando de los consorciados, sino de la vida diaria de la población que reclama justicia. Un caso emblemático. 55 delincuentes entraron a una casa, la saquearon íntegramente, se los llevaron a todos como banda para delinquir todos juntos. Ya no me acuerdo si fue la fiscal o el Poder Judicial, los liberó a todos y se convirtieron en casos individuales porque yo no estuve aquí, yo estuve en la parte de abajo, yo estuve de campaña en la parte de afuera. Eso fue lo destituyeron. Tienes una fiscal que en el caso de este pobre infeliz que arrastra a la chica en Ayacucho, en el hostal, no sé si alguien me dio con el apellido o el nombre, Arlette Contreras, en las narices todo el video y lo liberan. Es una vergüenza la Fiscalía. Eso es una vergüenza la Fiscalía. O el Poder Judicial, todos los días, mañana, tarde, noche, estamos viendo que se quejan la misma policía de que prontuariados permanentemente, la población tiene que postarse en las comisarías para sacar al violador que ha dicho sí, la violé, la llevé, agarré, la chequé. Violador que violó a una niña de un mes de nacida. Que una chica de 11 años tenía que disparar para defenderse del padrastro. Esas cosas dejan pasar fiscales y jueces. Eso lo han hecho todo el rato, mañana, esta noche, las dos instituciones que dan garantía de seguridad a la población. Hartas cantidades, ya comenzamos el año con feminicidios, y los liberan. Felizmente el presidente sí saludo que el comisario que no atiende una denuncia de violencia familiar hacia la mujer quede destituido a su proceso. Pero eso que usted está diciendo que tiene el control, no lo han hecho. Porque en el caso de la Fiscalía, miles de corrupción. Esta cosa de la vida diaria de la población, de nuestra vida diaria, igual el Poder Judicial. Es una vergüenza que tenemos que asumir todos. Leyes existen. A mí en Twitter me reclaman, ¿por qué no hace esa ley? ¿Por qué no, en vez de estar, no trabajan? Porque todas las leyes están dadas, todas, absolutamente todas, pero ninguna se cumple. La pregunta que voy a hacerles también después a todos ustedes es si el Código Procesal Penal ha funcionado o no ha funcionado. Porque todo el mundo se queja de ese Código Procesal Penal. Pero nadie ha actuado en su momento, ni el Congreso tampoco, porque estamos todos incluidos. Pero han liberado a los que garantizan la seguridad ciudadana, los que garantizan justicia. No han hecho su trabajo ni uno ni otro. Esa es la verdad. Gracias. Ha pedido una interrupción también el doctor Castañeda. Doctor Castañeda. Sí, muchas gracias, congresista. Algo muy breve en realidad, ¿no? Para, digamos, en esta línea de poder colaborar y poder ir afinando las ideas y que no queden en la nebulosa, ¿no? Porque por alusión implícita, ¿no? No, usted Perdón, con interrupción. Yo no he hecho una decisión, he hecho todo, incluido el Congreso. Sí, congresista Alcorta, la alusión creo que la entiende por parte del doctor Luna. Sí, no, congresista. No, pero... No usted, congresista, sino en la línea colaborativa y democrática de poder ir aclarando el proyecto, ¿no? Porque a veces, digamos, no se responde y entonces queda un poco la idea, ¿no? La idea es, obviamente estos son modelos, congresistas, ¿no? Y con qué intensidad queremos. O sea, si hay una vieja idea, ¿no? Si tú quieres que las cosas cambien, tienes que revisar lo que no ha funcionado, ¿no? Y si el modelo históricamente del Poder Judicial, si el Poder Judicial, el Ministerio Público han siempre entendido el mismo modelo y la propuesta es mantener el mismo modelo, porque esa sería la propuesta con mayor tecnología, digamos algunos cambios de gestión, en fin, pero centralmente es el mismo modelo, que sea liderado por un juez o con un fiscal. Entonces la pregunta es ¿qué nos garantiza que no tengamos una crisis como la que estamos presenciando? Entonces
tenemos que tomar una reflexión distinta. Y la reflexión que nosotros proponemos desde el Ejecutivo es que justamente no es que exista una separación entre ese jefe experto en prevención de corrupción con los fiscales o los jueces. Son parte de un mismo equipo. Son el mismo equipo, ¿no? No es que existen compartimentos estancos en que ese experto que seleccionado no va a tomar las mejores decisiones o las va a tomar en contra de lo que sus equipos especializados lo hagan. De hecho, son parte del mismo equipo. Entonces, ojo con eso porque no hay esa separación. Segundo, tampoco hemos afirmado, y no digo que tampoco usted lo haya dicho, es que no puede hacer, el Ministerio Público o el Poder Judicial no pueden hacerse el autocontrol. De hecho lo hacen. Y es más, de hecho lo hacen respecto del superior, respecto del inferior, ¿no? Ahí habría que ver las estadísticas. Y yo propongo en esta mesa, en la línea de poder ir generando mayor información importante, que podamos poner a disposición, si es que así lo tienen a bien, cuáles son las estadísticas que manejan los órganos de control, no tanto del superior respecto del inferior, entre comillas, porque en ejercicio de función fiscal ni judicial no hay superior ni inferior, ¿no? Sino respecto del superior administrativamente, ¿no? Del fiscal superior respecto al provincial, del juez superior respecto al juez especializado. No tanto esas estadísticas, sino respecto de los pares, o respecto del que está en un grado distinto, porque esas son las estadísticas más interesantes que podemos detectar y analizar no tanto cuantitativamente, sino cualitativamente, cuantitativa y cualitativamente, cuánto nivel de sanción ha habido de un fiscal supremo respecto de un superior, de un fiscal supremo respecto de otro supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería en la línea de poder contribuir a aclarar las cifras, ¿no? Y lo otro, en la línea de que usted también ha mencionado, señor fiscal, analizar por qué prescriben. Usted mismo ha dicho que hay gran cantidad de prescripciones en las investigaciones de sanción. Eso es una gran preocupación. ¿Por qué prescriben? Justamente ese es un tema que debiéramos de tomar en cuenta en el análisis. Y además, finalmente, solamente el enfoque es preventivo. ¿Por qué tendría que haber desconfianza respecto de un enfoque preventivo? No se trata de perseguir inadecuadamente a alguien que está haciendo bien su trabajo. Se trata de perseguir a alguien que ya cruzó la línea, ¿no? Y eso de manera residual, porque obviamente los jueces y fiscales hay muchos que hacen bien su trabajo. No se trata de invadir las competencias de jueces y fiscales que respetan la Constitución y las leyes, sino aquellos que efectivamente existen indicios razonables, concurrentes y suficientes que permitan deducir que probablemente hayan transgredido la línea de lo legítimo y lo lícito. Entonces, ojo que la actuación de estos órganos es excepcional. Su función hay que deslindarla del actual modelo de funcionamiento que básicamente ha sido reactivo. La idea es que esto sea preventivo, que genere en la línea del Poder Judicial mapas de riesgo. Eso ya está estudiado. Mecanismos de identificación de cuellos de botella. ¿Cuáles son los principales actos en donde podrían haber actos de corrupción? La Corte Suprema tomó una medida acertada, detectó a nivel de la Corte Suprema que había un cuello de corrupción desde que se votaba la decisión de la Corte Suprema hasta que se notificaba. ¿Por qué? Porque podían pasar entre la notificación, entre la expedición del acto y la notificación 3 meses, y ahí había un microcircuito de corrupción. ¿Qué es lo que hizo el presidente de la época? Se notifica la decisión, cortó el circuito de corrupción, no necesitó millones, simplemente decidió publicar en la tablilla fuera del juzgado el sentido de la decisión, fundada, infundada, nula, listo. Entonces ya con eso cortaba el circuito de corrupción. Ese tipo de situaciones las autoridades de integridad y control pueden ir mapeando con la finalidad y creo que no vulnera en nada el trabajo de los fiscales y los jueces. Eso, solamente esas precisiones en la línea colaborativa, Presidenta. Gracias, doctor Castañeda. Congresista Alcorta, solo si es muy breve. Tenemos 5 entidades que están esperando hacer el uso de la palabra. Por favor. Gracias. Claro, eso se llama actitud de responsabilidad. Pero la OGMA, que es la que controla la conducta, la señora Aranda, fue citada a esta comisión de defensa para ver justamente las conductas en temas de seguridad ciudadana. El resultado, porque hay que medir resultados de las personas, en todas partes se cuecen habas. No hay institución, y para reiterar, el Congreso incluido siempre, que tenga gente buena, decente, correcta y gente miserable. Los hay en todas partes, nadie se libra de eso. Pero la señora Ana María Aranda, de la OGMA, fue citada en varias oportunidades, y el día que vino a la Comisión de Constitución para ese tipo de cosas se lo dije en su cara.
¿Cuántos casos tiene a nivel nacional? Creo que no llegaban ni a 25, no llegaban a 4, no llegaban a 5. ¿Cuál fue la función de ese órgano de control de la magistratura, del Consejo Nacional de la Magistratura, que no fue capaz de controlar la inconducta de jueces y fiscales? No hicieron nada, y existe el cargo, existe la ley. Ese es el drama, que todo está dado, la ley está dada, todo está escrito. Hay las personas, es cuestión de actitud, de decencia, de ser peruano, de amar este país y que las cosas funcionen. La señora no funcionó. Y se lo he dicho en su cara la vez pasada y se lo he dicho en su cara el día que se despidió de mí. No funcionó. No es un tema de relación, es tema de personas, para todos es tema de personas y de actitud. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Aramayo, ha despertado varias interrupciones. Sí, interesante. Doctor Luna. Gracias, presidenta. Muy interesante su posición. Yo quisiera, además, tomando la intervención, la interrupción, casi intervención del viceministro de Justicia, el modelo es importante. Y este modelo habla de que, primero, yo no comparto eso de que todos somos uno. Esa lectura tiene el Ejecutivo. El Estado es la patria es el pueblo eso no funciona. Somos parte de un engranaje que es diferente. En el Servicio de Administración de Justicia hay engranajes. Uno es el Ministerio Público con su autonomía, sus principios, sus autoridades, su reglamentación. Otro es el Poder Judicial, que es parte del engranaje, pero que tiene su naturaleza propia, sus objetivos propios. Entonces, decir somos todo es una lectura populista mal planteada, con la que yo sí quiero precisar. Entonces, ¿qué modelo tenemos? ¿Cuál es el modelo? Y usted ha dicho algo importante hoy, doctor Luna García. Primero, que no comparten la propuesta del Ejecutivo. Y eso tiene que ser claro. Esta propuesta del Ejecutivo, de la reforma del Ministerio Público, ¿y en qué se discrepa? Porque claro, yo también he hecho mi trabajo y he visto que por lo menos hay 6 artículos que vulneran de manera directa la Constitución Política del Estado. Pero desde el Ministerio Público, ¿por qué no están de acuerdo si hablamos de un modelo? Este modelo institucionalizado, este modelo principista y que tiene un objetivo, una finalidad particular que solo tiene el Ministerio Público, que es tener todos los indicios para acreditar un delito y que es diferente al del Poder Judicial. Y quien tiene que estar parte en esa mesa tiene que entender las diferencias, las finalidades, los objetos, las herramientas, y cómo con esos perfiles es que finalmente se selecciona quien debería ser parte de este gran sistema. Entonces, señora presidenta, si usted me permite un poco centrar el tema y a través suyo, ¿cuáles son las partes con las que disciernen, no están de acuerdo, no valoran o no coinciden con la propuesta del Ejecutivo por intermedio suyo, señora presidenta? Gracias, congresista Aramayo. Doctor Luna. Gracias, señora presidenta. La propuesta del cambio de modelo obedece a que el actual no funciona, es inoperante y ha permitido la corrupción que hemos conocido lamentablemente por todos los medios de comunicación. Y que la propuesta que nosotros tenemos, que es la institucionalista, que se mantenga pero haciendo los cambios necesarios, no garantiza, como bien lo mencionó el doctor, que eso no vuelva a pasar. Yo hago la siguiente reflexión. Cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura con la Constitución de 1993, uno de los grandes argumentos fue, un momentito, que no se politice el nombramiento de jueces y fiscales. Sabemos que la Constitución anterior era el presidente y en el caso de los Supremos, ratificación del Senado. Estaba todo politizado. Se creó ese órgano, obviamente lideró en el mundo. Es el tema de nombramiento, causó sorpresa, fue admirado, y han pasado los años, y iba a garantía de no iba a haber corrupción, meritocracia, iban a salir los mejores, y hemos visto en qué terminó. Y la configuración de este organismo era una representación con participación, no solamente letrados que pueden prestarse a intereses porque litigan y quieren nombrar a este juez, sino participación de la sociedad civil. Hemos visto los resultados. Nada garantiza nada. Los problemas de la República Peruana son otros, son estructurales, históricos. Ya eso es materia de otra conversación.
Entonces, cuando se dice eso, no, lo que nosotros podemos proponer es mejorar lo que en este momento existe. Ahora se ha apostado por otro modelo con la reforma constitucional, que la Junta sea de letrados. O sea, regresamos a un sistema de expertos. Ya. Obviamente letrados, ya no hay intervención ciudadana. Sin embargo, en este tema de autoridad, la Autoridad Nacional de Integridad, no es coherente con la reforma constitucional, porque se permite participación ciudadana, sería una forma de participación que un extra magistrado, alguien no magistrado, pueda liderar el control del desempeño funcional. Más aún, todavía hay un tema que, digamos, de incoherencia absoluta en la perspectiva del Ministerio Público. Cuando yo entro a ratificación, la Junta Nacional, dentro de los criterios, va a ver el desempeño de mi función fiscal, mi producción y mi calidad de dictámenes. Mi gestión de procesos, miren los estándares, eso lo ven la Junta de Abogados. Y cuando interviene el control interno, va a intervenir porque ha actuado mal. He hecho algún dictamen en forma equivocada, he dictado una sentencia de repente prevaricadora o sin motivación, qué sé yo. Lo mismo que va a hacer para la ratificación. Claro, la sanción es no ratificar, pero aquí es imponerme una sanción disciplinaria. La Junta, entonces, ¿cómo? Dos entes con configuración distinta van a ver lo mismo. Para la Autoridad Nacional que me puede sancionar puede ser un ingeniero, con respeto, estoy citando un ejemplo, que no tiene ninguna competencia porque no conoce la realidad, y para la Junta sí hay un rigor estrictamente jurídico. Entonces, por favor, no podemos tener criterios diferentes para manejar las cosas. El trabajo de control interno es un trabajo importante, relevante. Yo me pregunto, se dice, efectivamente han habido archivos, impunidades, cierto es. Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura evaluó a los que fueron OMA, jefes de OMA o fiscales supremos de control interno, alguien le dijo, oye usted señor, ¿por qué tiene tantos expedientes sin resolver? Oye usted señor, ¿por qué no sanciona fiscales? Todos los que sanciona son jueces de par letras o fiscales adjuntos supremos y no sanciona a los de arriba. ¿Alguien preguntó al Consejo? Nadie. ¿Esta Junta haría lo mismo? Yo me pregunto, tampoco, porque no hay capacidad para eso. El que puede hacerlo es el que está liderando y permanentemente controlando en forma directa, con participación ciudadana. Yo creo que el eje en mi institución, al decir yo creo me refiero al Ministerio Público, cree que el eje y la solución del problema es la intervención, la participación ciudadana. No es que cambien de modelo, que pongan, no, mientras el público esté presente, el justiciable, cuando sepa que viene el fiscal supremo, dice, ese señor tiene mi denuncia 3 meses, va a ver usted si la vuelven a tener 3 meses, no la vuelven a atender, porque ese fiscal supremo va a regresar en 3 meses más a ese sitio y dirá, ¿qué pasa? Ya te puse una multa, ahora pido tu destitución. Eso es el tema, permitir que la gente exponga sus problemas. No crear toda igual seguir con trabajo de escritorio, sin participación ciudadana. Esa es nuestra reflexión, respetamos los modelos que se quieren, pero esa es la razón de ser de nuestro proyecto. Queremos mejorar, queremos cambiar, y que cambiar nadie garantiza nada. Este modelo puede ser perfectible, puede fallar, se tendrá que reajustar, pero no podemos decir que este modelo garantiza tal o cual cosa, eso es falaz. Gracias. Gracias a usted. Doctor Javier Gonzalo Luna García tiene el uso de la palabra. El doctor... ¿Llegó el doctor de la Defensoría del Pueblo? Sí, doctor, por favor. Walter Martínez Laura, integrante del Gabinete de Asesores de la Defensoría del Pueblo. Tome asiento, por favor.